Hola, esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, bienvenidos al caos mundial. Análisis de la película Contagio. En Obvio Microbio analizamos películas donde los microorganismos son los protagonistas. Hace unos días en nuestra cuenta de Instagram, @obiomicrobio 2021, lanzamos una encuesta y la película que ganó fue Contagio. Bueno, esta película, de hecho, una de las favoritas de la casa, fue dirigida por un señor llamado Steven Soderbergh, que entre otras películas, él también dirigió las de la Gran Estafa, si no estoy mal, la de Ocean 8, que es lo mismo que la Gran Estafa, pero con mujeres. Y ya, básicamente, pues, esas son como las más conocidas. Se produjo, o bueno, salió la película en el 2011 y de hecho eso es interesante porque en el 2010, en el 2009 más o menos, ocurrió la pandemia de el SARS-H1N1. Sí, esta película parece como una premonición a la pandemia de la COVID-19 porque pues generó una pandemia este virus y causó una alta mortalidad pues similar a lo que vemos en la película. Sí, bueno, y también ahí yo creo que un poco el tema de, digamos, de lo que puede llegar a ser tan mediático un tipo de sucesos, digamos, como este, en donde ahí se genera una especie de pánico, también se ponen en acción ciertas entidades gubernamentales y pues que empieza a ser como un poco el preámbulo a lo que hemos vivido hoy en día con el SARS-CoV-2. Bueno, empecemos entonces con el análisis de la película. Todo comienza como haciendo mucho énfasis en ciudades con una población muy grande, seguramente porque para que ocurra una pandemia, esto es muy importante, que haya poblaciones grandes para que el virus se pueda dispersar muy fácil y pueda pues llegar a los diferentes rincones de la humanidad. En particular, esta película empieza en Hong Kong. De hecho, en la película dicen cuál es la población de Hong Kong, algo así como, no sé, 2 millones de habitantes, algo así. El caso es que es una película, que es una ciudad con mucha gente. Además que, de nuevo, la película empieza con la escena en donde al parecer se dan los primeros contagios y es en un casino. O sea, hay que estar muy de malas pues para estar preciso en una de las ciudades más pobladas del planeta, además más conectadas con otras ciudades y además en un lugar donde pues hay mucha gente, ¿no? Que es en un casino, en donde pues la gente pues también están todos como muy cercanos los unos a los otros y eso parece ser algo importante pues como para empezar a darse la transmisión de este virus. Y es particular, nuevamente haciendo la comparación con el SARS-CoV-2, porque también empezó en nuestros países asiáticos, orientales. Entonces también es bastante curioso que haya empezado de una manera similar a como sucede en la película. Luego ya empiezan a hacer mucho énfasis es en los distintos síntomas que presenta la enfermedad. Entonces muestran que la protagonista, o bueno, la paciente cero, empieza a tener tos, dificultad para respirar, malestar general, fiebre, y luego empieza a tener problemas como de convulsiones asociados más como a sistema nervioso central. Sí, bueno, y ahí, de hecho, hay otra cosa que llama mucho la atención y es que se desarrolla muy rápido esta enfermedad. Al parecer, desde el día cero de donde empezó todo hasta que la señora además va a Estados Unidos, que es de donde ella viene, en donde ella vive, pasa más o menos 4 días y ella ya está súper enferma. De hecho, entra en contacto con parte de su familia, con su esposo, con su hijo. El niño también se enferma muy rápido, más o menos al día o los 2 días se muere. Esta señora también se muere en un periodo corto, muy corto de tiempo, ¿no? Sí, o sea,
revisemos, como la idea es mirar qué tan cierto es lo que presentan en la película. Miremos si esta enfermedad podría ser potencialmente verdadera. Digamos que lo que causa la muerte principalmente en los pacientes que muestran en la película es como una encefalitis o una meningitis, pero los síntomas iniciales son parecidos a una enfermedad respiratoria. Digamos que las enfermedades tipo encefalitis y meningitis causadas por bacterias y por virus, esos síntomas de dificultad respiratoria, tos, no son muy característicos, aunque sí se presentan. Es verdad, y bueno, es que hay en una infección viral o en general, sí, digamos que en una infección viral se pueden dar varias fases. Entonces, la primera fase de la infección viral, de hecho, los síntomas son muy inespecíficos, parecidos a los de una gripa común y corriente. Entonces, es lo que vemos, que de pronto hay algo de congestión nasal, hay algo de cansancio, somnolencia, esas cosas que son muy normales. Y luego, si el virus tiene una predilección particular por un tejido, pues desarrolla unos síntomas mucho, mucho más específicos, que en este caso parecieran ser los de un virus que causa encefalitis. De hecho, ahí en la película lo dicen, cuando a ella la atienden en el médico y le dan la mala noticia a Matt Damon, que es el esposo de la señora, que pues la señora falleció y que muy probablemente le dio una encefalitis de origen desconocido. Sí, digamos que los síntomas cuadran con algunos virus que pueden dar este tipo de infecciones en el sistema nervioso central. Pero ahí, digamos, uno podría empezar a ver como algunas cosas que de pronto no son del todo reales. Entonces, por ejemplo, el tema de que haya evolucionado muy rápido la enfermedad. Usualmente con estas enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, tiene que pasar que el patógeno alcance este tipo de tejidos. Y en particular, pues lo que se ve en la película es que al parecer el patógeno destruye básicamente el cerebro. Es cuando el tipo de la autopsia dice como, aléjese porque esto está terrible. No, yo realmente haría exactamente lo mismo, pues porque es claramente este tipo de infecciones son de las más peligrosas, de las que más dan miedo, pero el tema de eso es que al parecer acceder al cerebro, acceder a ese tejido realmente para los patógenos no es tan fácil. Tiene que pasar por varias etapas, tiene que burlar un poco el sistema inmune de pues, la persona que está infectando y pasar por la sangre, algo que se conoce como viremia, es decir, que hayan virus en la sangre, para poder acceder a otros tejidos. Y de ahí sí pasar a esos tejidos, pues en particular al cerebro. Entonces, eso toma tiempo, eso siempre toma un poco de tiempo. Digamos que en este aspecto es probable que exista alguna enfermedad, algún virus que pueda causar este tipo de síntomas. En ese lado la película no está muy alejada de la realidad, o sea, no es tanta ficción. De hecho, sí, hay un virus, hay de hecho como dos virus que se han descubierto que causan una enfermedad muy parecida a esta. Y al parecer, esta película pues se basó o fue inspirada básicamente en dos cosas. Uno, claramente el SARS, el H1N1, quizás como por toda la atención mediática que se le dio a ese virus en aquel entonces, pero también a un virus que ha provocado brotes muy pequeños, muy aislados, sobre todo en países asiáticos. Y ese virus se llama el virus del Nipah. Este virus, al parecer, se transmite de animales a humanos y, de hecho, en particular de los cerdos o de los murciélagos a las personas. Y allí, pues cuando llega a la persona, puede causar dos tipos de enfermedad. O una que es muy similar a la enfermedad, digamos, como respiratoria que muestran en la película. Y hay otros casos en donde se da también una afectación al sistema nervioso central. Entonces, sí existe, de hecho, pareciera existir, pero la diferencia con el que pintan en la película es que, como les decía, usualmente estos virus que afectan al sistema nervioso central se demoran en hacerlo. Y ese no es la excepción. Al parecer tiene un periodo de incubación como de 14 a 15 días, algo así, y de hecho hasta mucho más. Eso por un lado. El del Nipah. Exacto, el del Nipah. Porque el de la película es como de horas. Exacto, sí, o sea,
pareciera que fuera muy rápido. El de Nipah es un poco más lento y está mucho más restringido a ciertas zonas pues, del planeta. Sí, porque ese es el otro punto importante para comparar este virus de la película, es que es como súper eficiente en términos del tiempo en infectar y causar la muerte. O sea, es un virus que tiene una mortalidad como al cuarto día, al segundo día, según muestran en algunos casos en la película, y pareciera que la mortalidad es altísima. Y eso tal vez en términos de generar una pandemia no es tan eficiente para un virus o para un patógeno cualquiera. Comparémoslo con el caso de este SARS-CoV-2, que tiene un periodo de incubación para presentar síntomas como de 5 o 7 días y luego empieza a causar ya la enfermedad un poquito más grave y la gente ya después dura con la enfermedad 14 días, los que salen adelante, y ya los que se les complica pues se extiende y la mortalidad del SARS-CoV-2 es súper bajita. En cambio, este virus, la película la presenta muy alta. Y tal vez por eso el SARS-CoV-2 fue tan exitoso, porque primero, a casi la mayoría de las personas no les da síntomas. Tiene un periodo de incubación no tan corto. Y si lo comparamos con el de la película, es todo lo opuesto. Es como periodo de incubación muy rápido, síntomas muy rápido y una mortalidad altísima. Tal vez eso no es tan bueno para que un virus pueda causar una pandemia. Eso, por un lado, digamos que tiene que ver con el hecho de, pues claro, si la gente se siente enferma, de pronto empieza a quedarse más en la casa, a reducir sus contactos. Ni qué decir con que se mueran muy rápido, pues claramente, entre más rápido se muera una persona, pues menos chance hay de que le transmita la enfermedad a varias más. Entonces, eso, pues digamos que en términos del virus o de la dispersión del virus, claramente no le conviene. Y pues lo otro también es quizás un poco como el tema de afecta a todo el mundo. Eso no se... No discrimina. Exacto, o sea, de hecho es muy chistoso porque al parecer a las personas mayores como que sí se demora un poquito más en atacarlas y matarlas, mientras que por ejemplo al niño, al hijo de... Segundo. Sí, o sea, eso fue como en un día ya estaba muerto. Eso tampoco es como tan así. Usualmente los virus o las enfermedades infecciosas atacan a la población que es más susceptible a, pues, digamos, a este tipo de enfermedades, que son usualmente personas con inmunodeficiencias, que es decir, que tengan sus defensas bajitas, personas ancianas que también pues tienen un sistema inmunológico ya un poco deficiente, o todo lo contrario, personas muy, muy, muy jóvenes. Y también eso depende del virus. Hay virus que, digamos que su fase inicial, su fase más aguda es más fuerte, que es, por ejemplo, lo que pasa un poco con el COVID. Al parecer, cuando entra al sistema y empieza a replicarse, lo que hace es que casi que el mismo sistema inmunológico, en su actuar frente al virus, digamos, dentro de las primeras etapas, causa toda una tormenta de reacciones que terminan empeorando al paciente. Y hay otros virus que, de hecho, con el tiempo y con ya otro tipo de respuesta inmunológica mucho más específica, como lo que hablamos en el capítulo pasado, digamos, como este tipo de infecciones están más relacionadas a unos daños más permanentes, pero que además se dan como en un tiempo mucho, mucho más largo. Y es que acordémonos que los virus, como dependen de las células hospederas a las que van a infectar, por eso es que no puede ser tan corto ese periodo de infección y ya presentar síntomas de enfermedad. Entonces, yo creo que esa parte sí puede ser un poquito ficción de la película. Luego entonces ya empiezan a investigar el virus. Entonces lo primero que hacen es secuenciar. Y ahí lo primero que podemos decir es que secuenciar un virus es mamey. O sea, a veces en 48, Sí, 72 horas sale. hoy en día es bastante fácil y además barato. Antes, quizás hace unos 20, 30 años, de pronto era mucho más caro, tomaba más días, pero hoy en día es fácil. Sí, entonces esa parte pues no es ficción. O sea, eso es coger el virus, extraer su material genético y se sabe qué genes tiene. Lo que puede ser difícil es saber esos genes que codifican, ese gen que significa que haya producir el virus. Eso es un poquito más difícil. Y luego que ya se secuencian perdón, los genes del virus, entonces dicen que no han podido investigar muy bien el virus porque lo intentan cultivar
y es imposible porque mata todas las células. Y eso pues también tiene un poquito como de discordancia ahí porque si mata todas las células es porque las pudo infectar in vitro, o sea, en el laboratorio, o sea que sí fue exitoso el poder cultivar el virus, entonces no entiendo por qué no podrían investigarlo. Además que ahí dicen en la película que básicamente a todo lo que pueda infectar lo destruye rápido, lo destruye en gran cantidades, pero casi que en la misma frase, la doctora Hextall, de hecho que es una genio esta mujer. Esta mujer básicamente no solo secuenció el virus, no solamente hizo los primeros trabajos de cultivar el virus, luego también descubre la vacuna. O sea, la vieja es toda una institución de investigación, ella sola. Es un grupo de investigación en un humano. Literal, grande, 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 sos grande. Bueno, el caso es que dentro de la misma frase ella dice, pero entonces no hemos podido obtener una muestra representativa de virus porque destruye todo. Ahí vendría siendo más bien todo lo contrario. Si en teoría está destruyendo todo lo que infecta, es porque está generando una gran cantidad de partículas virales. Y pues ahí eso no sería el problema. O sea, obtener una muestra representativa de ese virus así en condiciones de laboratorio no sería tanto problema. Sí, no, o sea, si logran matar el tejido que están intentando, que estaban probando, fue porque lo infectó. Entonces eso significa que, recuerden, cuando el virus infecta a un tejido, lo que hace es producir muchas más partículas virales. De un solo virus pueden salir cientos o incluso miles de partículas dependiendo del virus y dependiendo pues el ciclo de replicación en específico. Y de hecho pareciera que este virus es bastante exitoso en reproducirse, porque si uno piensa un poco como en, digamos, la alta tasa de contagio que al parecer tiene este virus, es porque muy posiblemente también un virus que infecta una célula como resultado de esa infección produce muchas, muchas, muchas partículas que le ayudan a que se transmita no solamente a otros tejidos más fácilmente o más rápidamente, sino también que se transmita a otras personas de una manera un poco más fácil. Sí, es verdad. Durante ese análisis o esa investigación sobre el virus, de pronto hay uno de esos investigadores que mira cambios filogenéticos del virus y entonces mandan la información a la persona de la CDC y le dicen, el virus está mutando. Y lo primero que dice este hombre es, ¿para bien o para mal? Y me encantó esa frase porque la habíamos mencionado en nuestro primer capítulo de virus, que necesariamente los virus no siempre mutan para mal, es decir, para nosotros como que causa una enfermedad más grave. Y eso me parece chévere que lo pongan en la película, aunque lo pasen con un brochazo. Sí, de nuevo eso es como coger esa información un poco con pinzas, porque como les explicábamos, hay mutaciones que de repente les sirven muchísimo al virus y lo vuelven mucho más exitoso, pero hay otras que de repente no, y entonces pues dejan un poco como el virus rezagado en cuanto a su transmisibilidad, ¿sí? Ahí digamos que lo que podría llegar a ser cierto es que un virus de alta transmisión pues tiene de pronto más chances de generar mutaciones que eventualmente le ayuden a mejorar, digamos, su transmisibilidad. Pero eso igualmente también se da con el tiempo. De hecho, no sé, la película más o menos se pinta o digamos que ocurre más o menos como en un lapso de un año o algo así, si no estoy mal. Sí, más o menos hasta el final de la película, sí. Exacto, entonces, claro, este tipo de mutaciones sí se pueden dar, pero usualmente requieren un poco más de tiempo, de pronto un poco más que eso. Luego entonces empieza a haber todo el caos mundial, ¿no? Porque Sí. al principio es como, no están seguros si es una pandemia, si no, obviamente el virus se empieza a esparcir por todas las ciudades y entonces intentan tomar medidas de prevención. Entonces, primero pues vemos como que la gente utiliza tapabocas, está el tema de no se toque la cara que le dan bastante importancia en la película y pues sabemos que sí, digamos que eso es real para prevenir una infección. Pero a mí me encanta cuando están creando los lugares de cuarentena para la gente enferma. Y entonces uno de los protagonistas llega a un estadio y dice, sí, esto es perfecto, póngame 3 camas aquí, a este lado van unos, a este lado van otros y listo. Y no va a mirar aquí, por ejemplo, en Colombia y tiene que pasar aprobado desde el ministro para abajo un montón de personas. Es verdad. A mí pareciera que Kate nunca te vamos a perdonar por lo que le hiciste a Leonardo DiCaprio y no dejarlo subir a la puerta después de un día del Titanic, Winslet. Al parecer ella tiene mucho poder, mucho, mucho poder.
porque es literal, ella llega y empieza a decir, póngame acá tantas enfermeras, tantas camas, vamos a levantar esto y lo hace rapidísimo. Entonces, digamos que eso no es tan así porque en efecto escoger ese tipo de lugares para poner a pacientes o para aislarlos o para atenderlos en general requiere de mucha más planeación. Uno tiene que ver cosas como, por ejemplo, cómo se va a hacer todo el proceso de manejo de desechos, cómo llega incluso la gente a esos lugares, que ojalá sea lo más aislado posible, cómo vaya a llegar la gente que trabaja también en esos lugares, quiénes van a ser. Entonces, eso sí toma tiempo. Pero también es un poco como que algunos países toman estas decisiones un poco más rápido, quizás no tienen tanta burocracia, como otros que de pronto sí se demoran un poco más, porque como dice Santiago, ahí pasa por el ministro, luego por la secretaria, luego por no sé quiéncito, y ahí pues bueno, se va demorando y no es tanto como Kate Winslet diciendo, póngame esto acá y hágame esto y póngalo y ya, venimos a trabajar. Tampoco pasa así. Sí, y en la película muestran diferentes historias en paralelo. Una de ellas es la protagonizada por Matt Damon, que es el mejor personaje de la película porque es el santo grial. Es la persona inmune que no le da la enfermedad. Y no tiene ni idea porque lo que le dicen es, oye, eres muy buena, súper... ¿Sí? O sea, literalmente le dicen como, re bien, se salvó de la enfermedad, te puedes ir a la casa. Exacto. En vez de dar como, oye, tú eres la fuente de la salvación, vamos a mirar, porque el virus no te infecta a ti. Es como, no, tranquilo, perfecto, qué buena suerte tienes. Literal, o sea, yo lo hubiera cogido como a rata, pero como a rata de laboratorio, maestro, porque claramente él debe tener algo que debe ser vital para entender el virus, o vital para entender de pronto una posible vacuna, o vital para entender quizás o desarrollar quizás un posible tratamiento. Entonces, al man básicamente lo mandan a la casa como, quédese allá, quieto, no joda a nadie, y no, todo lo contrario, de hecho, y eso también ha pasado con ahorita la pandemia del COVID. Hay algunos pacientes que incluso han donado parte de su sangre, que es el plasma, que ahí tienen anticuerpos para poder tratar a otros pacientes que se pueden mejorar estando muy graves. Entonces, Aunque esa parte sí la menciona en la película. Él dice como, pero no pueden utilizar mi sangre y le dicen, oye, producir plasma no es tan barato, es muy costoso, no es tan fácil, toma tiempo. Esa no es la solución ahorita. y sí y no, al parecer, pues sí requiere, digamos, de cierta capacidad, por ejemplo, tener laboratorios que puedan producir plasma, gente entrenada y todo eso, pero yo creo que eso lo hubieran podido hacer, no sé, con animales de pronto, o algo parecido. El caso es que él hubiera sido O sea, es algo, como súper importante y lo sí, descartan de un el momento a otro. tipo hubiera sido vital para que simplemente la película hubiera terminado ahí. Es verdad. Y luego ya, como para ir cerrando el tema de la película, viene el tema de como qué tan fácil se puede adaptar un virus de murciélago. Porque lo muestran en la película como que el virus viene de un murciélago, que el murciélago un día dio por volar cerca donde había unos cerdos, se le pasó el virus al cerdo y luego el cocinero toma o toca la boca del cerdo y ¡pum! Pandemia. Además que ahí también lo dicen, de hecho creo que lo dice la doctora Hextall que, no, o sea, yo quiero hacer pasantía de doctorado con esta mujer, es increíble. Bueno, el caso es que ella llega y dice, no, es que fue el murciélago pues indicado con el cerdo indicado que se lo transmitió allá al cocinero, eso tampoco es tan así. Se requiere, o sea, esas cosas sí pasan en la vida real, pero requieren de una exposición muy, muy, muy prolongada, digamos, dos animales en este caso, y además también con otras personas. Entonces, por ejemplo, hay una de las cosas que de hecho hacen en la película y por la cual secuestran a Marion Cotillard, que hace de otra doctora de la Organización Mundial para la Salud, si no estoy mal, es buscar el paciente cero o cómo empezó toda la pandemia. Eso de pronto no es tan sencillo y más en ese contexto, en donde muy posiblemente, más bien lo que pudo haber pasado, más realista, es sí, una serie de murciélagos que estuvieron conviviendo con mucho tiempo con estos animales, con los cerdos, y que muy posiblemente quienes a primero infectó quizás han sido los cuidadores de los cerdos o los dueños de granjas. Entonces, digamos, eso requiere un poco más de tiempo
y Sí. de condiciones. Si hubo algo ficti en la película fue eso, porque es que lo muestran como mutación instantánea, epidemia instantánea, pandemia instantánea. Eso sí es un poquito, no es tan real y eso hace, este tipo de cosas en las películas es lo que hace ese tipo de fake news, pues porque si la gente no entiende cómo son las mutaciones y cómo es una adaptación de un organismo a otro, pues lo pueden creer sin ningún problema. Lo que sí es de pronto bastante curioso, nuevamente comparando con la COVID-19, es que empieza también por el tema del murciélago. Sí, claro, y de hecho, en eso sí hay algo de razón, y es que al parecer los murciélagos son muy buenos transmisores de nuevas enfermedades. Y es porque, básicamente, dos cosas. Uno, los murciélagos viven de forma gregaria, es decir, con más individuos, ¿sí? O sea, más murciélagos viven muy juntos en lugares a donde están expuestos a muchas cosas, por lo tanto pueden tener bichos o microorganismos a cada rato. Y lo otro tiene que ver con que los murciélagos tienen un sistema inmunológico envidiable. Tienen un muy buen sistema inmunológico, lo que permite que los virus, las bacterias, los hongos también, que los llegan a atacar a ellos o que llegan a convivir con ellos, no los maten o no los enfermen gravemente, pero sí que estén ahí como más o menos como en un estado como de latencia y pues eso pues puede La ser. tendencia es como en stand-by. Exactamente, sí, como que están ahí quieticos, como en el tintero, por ahí, y pues bueno, eso es es un muy buen vehículo, al final de cuentas. Y al final logran la vacuna. Sí. También en súper rápido. Y eso, uno cuando ve la película, o sea, si hubiéramos visto la película en 2011, hubiéramos dicho supremamente ficción. Pero tenemos una vacuna en cuestión de meses también ahorita con el tema de la pandemia. Esa parte nos muestra que no era tan ficción. Sí, ahí digamos lo que es un poquito ficti, es la doctora Hextall como haciendo de nuevo todo ella sola. También ella misma probando en ella misma la vacuna y además saliendo como 15 minutos después a ver al papá que está severamente enfermo por el virus y básicamente ella no le pasa nada porque ya tiene la vacuna. Eso también toma un poco de tiempo. Bueno, yo creo que tenemos diferentes puntos en donde podemos identificar que hay cosas ciertas, cosas probables y cosas que fueron pura ficción. Sí, ahí hay cosas que, si bien, o sea, si uno ve esa película hace cuando salió, sí, dice, eso es demasiado ficticio. De pronto hoy en día, de pronto no pensaríamos lo mismo. Pero sí, hay cositas que se pueden salvar, que son muy probables, hay otras que no tanto. ¿Como qué? El tema de las mutaciones instantáneas, claramente es Sí, mentira. no, o sea, sí pasa, pero toma mucho tiempo y no están así, no están dirigidos, es verdad. El tema de la persona que toma decisiones sin consultarlas y va decidiendo dónde ponen camas, qué medidas tomar, que, bueno, básicamente que el estudio del virus y las decisiones del virus las toman 3, 4 personas en todo Estados Unidos. No, eso definitivamente no pasa así. Claramente hay mucha más gente involucrada. El tema también de cómo hacen el sorteo para las vacunas. Ah, pero Pareciera eso me ser, parece chévere. pues sí, no, y tiene sentido con la película, porque al parecer como afecta a todo el mundo, Exacto. pues es la forma más prudente de hacerlo. Pero usualmente lo que se hace es vacunar a los que son más sensibles al virus. Y en temas de qué tan probable puede ser algo, diría yo que en probabilidad, no sé, el tipo de enfermedad. De pronto lo que no es muy probable es que un virus que cause una mortalidad tan alta y y que cause esa mortalidad tan rápido genere una pandemia. Sí, o sea, sí existe el virus que les contaba, existe, y la diversidad del planeta da para que puedan existir otros tipos de virus así muy similares, pero de nuevo, eso con sus matices. De pronto son virus un poquito más lentos, no se replican tan rápido, de pronto se quedan en algunos países, algunas poblaciones. Yo le pondría a la película en cuanto a qué tan aferrada es a la realidad o las posibilidades de que todo suceda, le pondría un 8. Yo no sé, yo creo que es difícil calificarla desde ese punto de vista, pero yo le pondría por ahí como un 9 yo creo. No sé, no, mentiras, fui muy rápido, pero 8,5 de pronto sí. Oiga, pero hablamos de un montón de cosas de esta película, pero
no mencionamos uno de los personajes más interesantes de la película, que era protagonizado por Jude Law, que era este tipo que empezó a hacer teorías de conspiración y súper paranoico, y además también mencionó por allá un medicamento, Forcivia, que era la cura que nadie quería investigar. Bueno, este tipo de personas son personajes muy interesantes en las pandemias, pero también muy peligrosos, ¿no? Y muy reales. O sea, yo creo que hemos visto cientos de esos tipos de personajes ahorita con el tema de la COVID-19 que primero no tienen argumentos para decir por qué creen lo que creen, pero lo dan por hecho. Y como este tipo de noticias genera tanto morbo y también tanta credibilidad ante, pues no saber de un tema en específico, pasa lo que pasaba en la película. El man tenía 12 millones de seguidores, entonces el man decía, no se vacunen, y los 12 millones no nos vacunemos. Pero más allá de que hay una demostración del por qué no se vacunan, no, más allá de esas teorías conspirativas, él no tenía ningún tipo de argumento para decir lo que decía. Y esas cosas definitivamente pasan. Fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando ahorita con, creo que es el dióxido de cloro, sí. Y personajes... Y tantos más. Sí, no, y muchas cosas más. Acá en Colombia con la moringa, quizás, bueno, en fin. Y personajes como Donald Trump, que pues es alguien que mucha gente le cree ciegamente, terminan esparciendo este tipo de información sin nada de sustento, de hecho generando más caos, más pánico y pues bueno, empeorando la cosa. Entonces... Todo por supuesto de bioterrorismo. Exacto, o sea, de hecho esa es una teoría que la mencionan varias veces en la película, pero como la menciona también un poco Jude Law, pues nadie le cree mucho y además también pues se sale un poco más como del tema de la película, pero es interesante y no se exploró muy a fondo. Yo creo que a esto definitivamente debemos gastar el próximo capítulo de Obvio Microbio en donde vamos a hablar de bioterrorismo y de agentes de bioterrorismo. Bueno, este fue nuestro primer capítulo analizando películas donde los microorganismos son los protagonistas. Analizaremos muchas películas más en siguientes capítulos. Entonces, para que ustedes puedan decir qué película quieren que analicemos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @obiomicrobio21, en Instagram como @obiomicrobio2021. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio. Diddle-dee-dee-dee-dee-dee-dee-doo.